Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a ver un ejemplo del diseño de losas. Entonces tenemos un ejemplo de un edificio de 5 pisos de pórticos con vigas y columnas en concreto armado. Vamos a trabajar con un techo machimbrado con teja criolla sobre perfiles con duvet, y la losa del nivel 1 y del nivel 2, 3 y 4 va a ser nervada. El uso de oficinas en el nivel 1 y en el nivel 2, 3 y 4 va a ser uso de viviendas. Va a estar ubicado en el estado Táchira. El tipo de suelo, eso me lo da el estudio, pero para que ustedes tengan ahí que es un suelo S2 con materiales de concreto de resistencia a 210 kilogramos centímetros cuadrados, la resistencia de los aceros de los perfiles con duvet de 3.515 kilogramos centímetros cuadrados, y las cabillas con acero de FSUY de 4.200 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces vamos a iniciar. Primero que nada hicimos la planta de ejes. Entonces nos quedaron, lo que llamamos la estructuración, nos quedaron el eje de A, B, C y D, las vigas, o sea, el sentido más largo, y los ejes 1, 2, 3, 4 y luego las distancias menores. O sea que tenemos luces de 650 en el eje A, B, PC 5 y en el CD 650. En el eje 1, 2, 2, 3 y 3, 4 tenemos 4, 450 y 4 respectivamente. Eso fue el planteamiento estructural que se realizó de la manera de que no estorbara. Aquí yo no coloqué la parte de arquitectura, pero esto es con el fin de que no molestaran, ustedes quedaron que no molestara ninguna habitación, ningún baño, ni que quedara atravesado, respetando el plano de arquitectura. Aquí tenemos la planta de techo, que es un techo de machimbre. Entonces tenemos los ejes A, B, C y D. Aquí tenemos las vigas de carga en este sentido, porque igualito el sentido más largo son las vigas de carga. Este va a ser la cumbrera, de todos modos con una pendiente del 25%, y vamos a ver aquí se las coloqué. Estas son las vigas de carga, la viga 1, la viga 2, la viga 3 y la viga 4 son vigas de carga. Las vigas de amarre están en el otro sentido, A, B, C y D, y estas son las correas que la vamos a hacer metálicas. Esta es la planta de techo. En la planta de nivel 1 de entrepiso igualmente tenemos la parte de la escalera, y tenemos los ejes del nivel 1, que va a ser de uso de oficinas. Entonces, en el nivel de la planta 1 tenemos también las vigas de carga en el sentido más largo, que es la viga de carga 1, 2, 3 y 4. ¿Qué tratamos nosotros de hacer? Como el techo es de machimbre, fíjense que el techo es de machimbre, las vigas de carga del techo de machimbre van a ser estas, la 1 también, las 2, la 3 y la 4, y tratamos de que las vigas de entrepiso sean también en ese sentido, porque en el momento de un sismo no puede estar unas en un sentido y otras en el otro sentido. Entonces eso fue el que tratamos tenemos que tratar en nuestro proyecto, de que todas las vigas estén en el mismo sentido, las vigas de carga. No es que no se pueda hacer, lo que pasa es que la respuesta al momento de colocar el sismo va a ser, nos va a costar para rigidizar el edificio. Entonces es recomendación tener las vigas de carga todas en el mismo sentido. Entonces, tenemos la planta de nivel 1, tenemos la planta de nivel 2, 3 y 4, y tenemos el corte transversal. Este es el corte donde indico el entrepiso 1, que es el de oficina, el 2, el 3 y el 4, que es vivienda, y el techo, que es de machimbre. Entonces, para iniciar el proyecto que les tengo que entregar, tengo que entregarles plantas y cortes para que los analicen. Entonces aquí tienen el otro corte, BB, o sea, el corte en el sentido longitudinal, y en el sentido tenemos la planta de techo, y donde verificamos y colocamos la viga de carga y la cumbrera, porque en la cumbrera no van a tener viga, sino va a ser embolado las dos cumbreras.
Entonces lo primero que debemos hacer es el análisis de carga. Para el análisis de carga del techo, que tenemos un machimbrado con teja criolla sobre perfiles con Dubén, ¿qué es lo que nosotros necesitamos calcular? Necesitamos calcular la correa, o sea, la correa metálica, qué perfil vamos a utilizar. Para ello tenemos que la carga permanente. ¿Qué lleva la carga permanente? Tenemos la teja más el mortero, que en la clase pasada, en la norma, establece que son 100 kilos por metro cuadrado. El manto asfáltico, que usualmente para machimbre, el espesor que se utiliza es de 3 milímetros con un peso de 4 kilogramos metro cuadrado. Y el machimbrado, que ellos tomaron una madera de 900 kilogramos metro cúbico con un espesor de 0,02, dando como resultado 18 kilogramos metro cuadrado. Si sumamos estos tres cargas, vamos a tener un peso de 122 kilogramos metro cuadrado. Pero nosotros necesitamos esa carga permanente en kilogramos por metro lineal. Entonces, debemos tomar esa carga y multiplicarla por la separación que vamos a colocar las correas. Queda a criterio de ustedes qué separación van a tomar, porque la separación va de 0,60 a 0,80. Esto ya queda a criterio de ustedes dependiendo de cómo tenga la planta de techo diseñada. En nuestro caso, pues convenía tenerla a cada 0,60, lo que nos da un resultado de 73.20 kilos por metro. Ahí si le sumamos la tira de madera, que es también de 0, la sección de la tira de madera es 0,002 por 0,06 por el peso específico de la madera que estamos utilizando y nos da 1,08 kilogramos por metro. El peso propio con Dubén, nos vamos a las tablas de con Dubén de perfiles y el peso de un tubo de 120 por 60 es de 6,74 kilogramos metro lineal. Esto casi siempre lo colocamos, pero eso es un peso, fíjense, muy pequeñito, pero de todos modos lo agregamos para los clavos y las pletinas que se colocan al momento de nosotros colocar las tiras de madera. Y ese peso total que nos da en carga permanente son 82 kilos por metro lineal. Después que tenemos el machimbrado, la carga permanente, vamos a calcular la carga variable. La pendiente del techo, que nos lo indica el arquitecto, es del 25%, dándonos un ángulo de inclinación de 14,04. Esa carga variable, según la norma, cuando la pendiente es mayor al 15%, la carga variable es de 50 kilogramos por metro cuadrado, que lo vimos en las clases de solicitaciones, donde está en la norma de Covenin de carga, y me indica 50 kilogramos y lo multiplicamos por la separación que estamos colocando en las correas. En este caso nos da 30 kilogramos por metro. En este caso sumamos la carga permanente más la carga variable y nos da 112 kilos por metro lineal, que esa va a ser la carga total que tenemos, sin mayorar, es la carga de servicio. Luego la llevamos, acuérdense que el techo va con una inclinación y el ángulo que tenemos es de 14,04 y nos da, calculamos la proyección, porque nosotros tenemos que llegar a la proyección horizontal, que sería 112 entre el coseno de ese ángulo, dándonos 115,45. Este ángulo que hay aquí es de 14 y por eso nosotros llevamos esta. Fíjense que aquí está en el sentido que vamos a llevar la carga, no la podemos trabajar en este sentido, sino en el sentido horizontal. Aquí tenemos la correa, como va la correa de techo, como está indicada en la planta. Pues va a tener un volado en ambos extremos de 0,80, una luz de 4 en ambos sentidos, y aquí tenemos donde está la cumbrera. Fíjense que no hay ninguna columna porque estaba a trabajar con un volado y estaba a trabajar con un volado. Eso nos da, la cargamos con una carga de 115.5 kilogramos que nos dio en el análisis de carga que acabamos de realizar. Se resolvió el cross, ¿sí? Entonces vamos a tener los momentos negativos y los momentos positivos.
Los momentos negativos los tenemos calculados por el método Hardy-Cross. Después hallamos el corte isostático, el corte hiperestático, el corte total, calculamos las reacciones y el momento positivo. ¿Con qué finalidad? Para verificar cuál es el perfil que vamos a utilizar. Estas reacciones que tenemos en este lado son las reacciones que vamos a transmitirle a la viga, igualito como hicimos en el análisis de la losa, que la va a transmitir a la viga de carga. Entonces, fíjense, tenemos un momento negativo de 36, de 163,87, esto como es similar, es simétrico, entonces tenemos estas cargas. O sea que el mayor momento que tenemos, comparándolos con los momentos positivos, es el de 163,87 kilogramos metro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que utilizando el método de esfuerzos admisibles, con cargas de servicio y esfuerzo admisible, buscamos el módulo de sección que necesitamos en la correa. No sé que no han visto todavía proyectos de acero, pero esto lo van a ver más adelante en proyectos de acero. Este módulo de sección es igual al momento máximo que se presentó en la correa entre 0,72 F sub y para tubos rectangulares. Esto varía dependiendo del perfil que estemos utilizando. Si son IPN, en el caso de que colocáramos correas de IPN, el factor es 0,75. En nuestro caso aquí es 0,72. Multiplicamos por el F sub y del tubo con Dubén, dándonos un módulo de sección de 6,48 centímetros cúbicos. Lo multiplicamos por 100 porque el momento está en kilogramo metro y la F sub y son kilogramos centímetros cuadrados. Entonces llevamos los metros a centímetros y nos da que necesitamos un módulo de sección de 6,48 centímetros cúbicos. De la tabla de Condubén, que se la voy a anexar, nosotros buscamos, vamos a buscar en la tabla Condubén, que tiene todas las propiedades físicas del tubo, vamos a tener un módulo de sección. Esto que está en la tabla nos da 1427, que es el módulo de sección del tubo de 100 por 40. Al compararlo con el SX necesario, que quiere decir que ese perfil está chequeando. Y este también es dato que sacamos de la tabla Condubén, que se lo explicaré en la próxima clase, o anexaré en el material de apoyo las tablas Condubén para que tengan estos valores. Nosotros aquí tenemos que hacer un chequeo de la flecha. El chequeo de la flecha para ver si no hay un pandeo es una verificación que se le hace a la tubería de Condubén. Esta fórmula es 5 sobre 384, que es una constante, sobre la carga variable por la longitud a la 4 entre el módulo de sección y la inercia. ¿Sí? Entonces tenemos las cargas, tenemos la distancia de la correa, porque nosotros calculamos la correa en la distancia que tiene ella, que es de 4 metros, y nos da este valor, sustituyendo estos valores, nos da 2,57 menos 1,35, nos da que es que necesitamos, para que no vaya a pandear el tubo, necesitamos una flecha de 1,22 y la comparamos con la flecha admisible, que en tubos es L entre 200. La longitud es 400 entre 200, o sea que para que se pandee tiene que tener una longitud más o menos de 2 centímetros. Quiere decir que si tiene 1,22, pues el esfuerzo admisible es capaz, o sea que no se va a pandear, o sea no se va a afectar la correa. Y entonces ahí sí, en conclusión, es que vamos a usar un tubo de Condubén 100 por 40, estos son milímetros a cada punto 60, que fue como dijimos que la íbamos a separar. ¿Estamos claros? Si no estamos claros, pues ya tendremos oportunidad de conversarlo por videoconferencia o por WhatsApp. Ahora pasamos a las losas de nivel de entrepiso. Entonces vamos primero al entrepiso 1. Entonces vamos a armar el sentido de las losas, cómo van
Como saben, las losas se arman en el sentido más corto y las vigas en el sentido más largo. ¿Qué quiere decir? Que los nervios son perpendiculares a las vigas de carga. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo se hizo la diagramación de las losas. Tenemos el vacío de la escalera y los nervios mantienen la continuidad. ¿Sí? Yo no podía hacerlo de esta manera porque ellas se van a apoyar en esta viga de carga, en esta y en esta. Entonces lo primero que nosotros hacemos como un tip para que ustedes lo aprendan es donde están los vacíos colocamos punteaditos. Fíjense que aquí pues no está punteadito, es una línea más fina con la finalidad de que nosotros veamos cómo va a armar y no vayan a armar me vayan a armar una losa aquí y otra losa aquí, porque entonces ya no son continuos los nervios tienen que tener continuidad aquí en este lado, que ustedes me vayan a hacer, no, voy a poner una losa aquí y luego otra losa aquí y aquí otra, no pueden, eso tiene que ser todo continuo el nervio. Y fíjense que esta losa va a ser igual a esta losa y esta losa que creo que tiene los mismas, geométricamente las mismas separación, pues también van a ser iguales. Entonces ya definimos cómo van a ir las losas y vamos a diseñar o vamos a calcular los momentos y positivos y negativos para calcular el acero en el nervio. Entonces la losa sería el eje 1, 2, 3 y 4 que antes de eso tenemos que chequear qué altura tiene la losa. Entonces con lo que vimos en las clases pasadas para averiguar de qué espesor va a tener la losa, entonces nos tenemos que ver qué dimensión tiene. Entonces aquí tengo, para ver la altura, tengo un extremo continuo, este tiene ambos extremos continuos y este tiene un extremo continuo, teniendo la luz más desfavorable aquí 400, 450 y 400, ¿no? Entonces calculamos con la más desfavorable y tomamos 400 entre 18,5, que la vamos a decir, y podríamos calcular también de 450 entre 21, que me va a dar un espesor de 21,62, y el otro nos daría 450 entre 21, que es la que tiene ambos extremos continuos y me da 21,42. Y la de 400 con 18,5 me da 21,62. O sea que la aproximamos a una losa nervada de 25 centímetros. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que yo no les coloqué las dos, pero aquí agarré 400 porque es la más desfavorable, 400 entre 18,5 y 450 entre 21, porque no vamos a tener diferentes espesores en una misma losa. Entonces ya definida la altura de la losa, vamos a hacer el análisis de carga. Entonces, ¿qué lleva el análisis de carga de una losa nervada? Tenemos la loseta de 0,05 metros por 2.400 kilos, que me da 120 kilos por metro cuadrado. Tenemos dos nervios, que ya lo vimos en la clase pasada de carga, dos nervios de 0,10 por 0,20 por 2.400 y me da 96. Los bloques, como la losa es de 25, el bloque de 20 pesa 90 kilos por metro cuadrado. Tenemos el pavimento normal, cemento, 120 kilos por metro cuadrado. Tenemos un friso que para que nos diera como la norma le bajamos al peso específico que está entre 2.000 y 2.150, usamos el más pobre y nos dio 30 kilogramos metro cuadrado. Y la tabiquería, que lo vimos por norma, 150, dándonos una carga permanente de 606 kilogramos metro cuadrado. Esto ya lo vimos en la clase pasada y sabemos cómo sacar cada uno de estos valores. Aquí vemos la carga variable, que la sacamos por la tabla 5.1 también de la norma, y nos da una carga variable para oficina de 250 kilogramos metro cuadrado. El modelo matemático, si nos vamos para el detalle, este es el nervio 1, que va a estar en estos 4 apoyos,
que es igual a este, y este nervio 2 que es igual a este. Entonces ustedes vemos aquí el modelo matemático 1, 2, 3 y 4 con las luces de 4, 450 y 4 metros. Y el nervio 2, el pequeño, que está al lado de la escalera, que es el de 4 metros. Con un concreto de 210 kilogramos centímetros cuadrados y una cabilla de 4200 y un recubrimiento en losas por norma que es de 3 centímetros. Calculamos el cross y hallamos el momento negativo, los cortes. Aquí coloqué el corte total, pero aquí hay que sacar el corte isostático, el corte hiperestático, el isostático que es debido a las cargas, el hiperestático debido a estos momentos, el corte total, las reacciones y el momento positivo. El macizado lo coloqué aquí, pero todavía no hemos llegado a la parte de macizados para dejarlos en cero para cuando estemos calculando. Y con los momentos negativos y positivos calculamos el área de acero. ¿Cómo vamos a calcular el área de acero? Aquí no vamos a trabajar por tanteo, aquí ya vamos a trabajar como todos unos ingenieros. O sea, el área de acero es igual al momento, el positivo igual al momento positivo sobre el factor de flexión por F sub Y por JU de tomando la sección dúctil. Entonces, con la sección dúctil, JU vale 0,894. Entonces, calculamos el área de acero y eso nos da un área de 1,04. Hacemos lo mismo. Tenemos que hacerlo en cada apoyo, con los momentos que hemos calculado. O sea, que para el acero negativo, aquí en este lado, es el acero mínimo, porque aquí hay un acero, pero el momento es el momento WL cuadrado entre 24, pero aquí siempre usamos el acero mínimo, que el acero mínimo sería 14F sub Y por B por D, por la sección de la losa, ¿sí? El B, como nosotros calculamos, en este caso estamos calculando un nervio, el nervio, en el detalle de las losas, ustedes ya saben que es de 10 centímetros y la altura del nervio y estos sí son los correspondientes a los valores de los momentos negativos y los momentos positivos. Y ya tenemos el valor del acero que vamos a colocar en el nervio. Y aquí cuando estemos en despiece colocaremos el acero. Ahorita nos interesa solo el cálculo de las áreas de acero que necesita esa losa. Estas reacciones que tenemos aquí son las reacciones que las vamos a transmitir a la viga. Recuerden que cuando calculamos el W de la losa, del nervio, nosotros colocamos 1.2 de la carga permanente más 1.6 de la carga variable por 0,5. Entonces aquí tenemos que dividir la reacción que nos dio entre 0,5 para tener la reacción de las vigas, ¿sí? Bueno, lo mismo hicimos con el nervio de la losa, el nervio de la losa 2. Hicimos los mismos procedimientos, calculamos los áreas de acero negativas, las áreas de acero positivo y la reacción que le vamos a transmitir a la viga. Aquí tenemos, como vayan estudiando, cómo es la losa nervada según el manual de Mindura, aunque nosotros tenemos que apegarnos más a lo que dice la norma 1753-2006 y dice más o menos cómo van a colocar el acero en una losa nervada en una dirección. O sea, ellos dicen que el acero va toda una cabilla completa en toda la losa y que en cada apoyo le vamos a colocar el acero necesario en el apoyo, en la cantidad de acero que se necesita en el apoyo, y nos está dando unos valores de 0,2 de la longitud de cada lado donde yo vaya a colocar este acero. Sin embargo, esta es una opción, pero el nivel de diseño 3 no nos permite esto. Entonces, pero en el caso de que ustedes se vayan fuera del país, pues ustedes tienen que saber lo que se maneja en nivel de diseño 1, 2 y 3
y este es el que manejan en el nivel de diseño 1 y 2. Aquí, ¿ve? Aquí este despiece, como ustedes lo ven aquí, en el nivel de diseño 3 no lo permiten. Ellos dicen que aquí en estos vacíos, que si es una viga, ¿cómo va a quedar esto así libre? Que tenemos que utilizar o un acero también completo, porque esto es una viga. Y si esto es una viga, porque el nervio es una viga, entonces es una vigueta que tiene de 10 por 20, pero ustedes tienen que saber ambos casos que se presentan en el nivel diseño, en los dos niveles de diseño que estamos estudiando. Aquí tienen el otro corte, la cantidad de acero del despiece de las cabillas. Y luego hacemos el mismo procedimiento, pero ya sería para la losa de entrepiso de la planta tipo, que es la planta de las viviendas. Fíjense que no cambia el armado sigue siendo igual. Lo que tenemos es que diferenciar, ¿ves? Nivel planta tipo 1, nivel planta tipo 2, y estas dos son iguales, igual que las anteriores. Lo que cambia aquí en el análisis de carga, la losa sigue siendo de 25 centímetros, porque ahí no cambiamos ninguno ejes. Y en lo que cambia es la carga variable, que ya no va a ser de oficina, sino de tipo vivienda, que establece la norma 175 kilos por metro cuadrado. Volvemos a sacar el modelo matemático, que son los dos nervios. Calculamos los momentos negativos y los momentos positivos, las áreas de acero negativas y positivas, y lo hacemos para ambos nervios. Y nos queda que calcular ahora las vigas de amarre. Las vigas de amarre solo lo vamos a cargar con el peso propio de ellas, porque como se dice, ellas van a servir solamente el amarre de los pórticos. Ellas no van a transmitir carga. Entonces, hasta aquí vamos al ejercicio solo con carga gravitacional. No hemos colocado las cargas laterales, no hemos colocado. Vamos a analizar el edificio solo por cargas gravitacionales en esta primera parte. Entonces, quiero que revisen este ejercicio. Cualquier detalle, cualquier observación, nos comunicaremos vía WhatsApp o vía correo. Gracias y feliz tarde.